Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de Diálogos Judiciales. En esta ocasión vamos a tratar el tema de robo de vehículos. Es un tema desafortunadamente muy actual, ha aumentado el índice de estos ilícitos y bueno, la cultura de la legalidad nos exige saber cómo se tipifica este delito, también cuáles son las modalidades en las que se puede cometer, y los jueces que hoy nos acompañan nos explicarán este tipo de cosas que muy probablemente ustedes encontrarán interesantes. Les voy a presentar a mis invitados de derecha a izquierda, el licenciado José Luis Garza Leal, juez tercero penal del Tercer Distrito Judicial ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Muchas gracias, licenciado. Gracias por su invitación. Nos acompaña también la licenciada Rosalinda Zapata Leal, quien es jueza de preparación penal del Cuarto Distrito Judicial Comunicación en San Pedro Garza García. Muchas gracias, Eli, por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Nos acompaña también el licenciado Jesús Demetrio Cadena Montoya, él es juez de preparación penal del Segundo Distrito Judicial. Está ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, yo pienso que lo primero es definir qué es el robo de vehículos, cómo lo señala la ley que se puede dar, y después hacer los comentarios sobre los puntos más específicos de la ley. No sé si el licenciado Garza ya nos pueda dar esta definición. Bueno, vamos a empezar nada más primeramente lo que es el delito de robo. Ajá. El delito de robo es el que se apodera de una cosa mueble ajena sin el consentimiento de quien tenga derecho a disponer de ella. Entonces es el que se apodere de algo que no es de él, en pocas palabras. Y metiéndonos al problema de los vehículos, hay una sanción que se llama, un delito que se llama equiparado al delito de robo, que es las personas que se dedican al robo de vehículos. En el punto 3, que es el que más se usa, el que más nos consignan, es el que detente, posea o custodie ilegítimamente uno o más vehículos robados. Esto quiere decir que si usted o alguien lo agarra la policía en un vehículo robado, el simple hecho de estar arriba de ese vehículo ya tiene problemas con la justicia. ¿Por qué? Porque tiene que justificar la buena fe de haber adquirido ese vehículo y de haberlo detentado. Por el simple hecho de eso ya tiene un problema, y la penalidad que marca la ley es de 5 a 15 años de prisión. Entonces sí es muy importante que todas las personas que quieran comprar un vehículo, que se aseguren de tener su factura inmediata, para que en un momento dado no vaya a salir con que es un vehículo robado. Y es una también recomendación muy cotidiana cuando uno va a comprar un carro, que aparte haga el cambio de propietario inmediatamente. Yo creo que en la base de datos de la tesorería o la base de datos que se tiene ahí puede señalarse si el carro o el vehículo que se compra es robado o no. Esta tipificación, vemos que es un robo general y luego ya se hace un equiparado, o sea, quiere decir que se considera con otras penalidades. ¿Cuándo surge esta especialización de este delito? ¿Cuándo se da que este delito ya se dice, bueno, como el robo de vehículos es importante, lo vamos a tipificar de otra manera? Fue en el año 1997 cuando se hizo esta reforma. Muy reciente. Para poder frenar un poco lo que era el vehículo, el robo de vehículos. Ha habido algunas reformas, por ejemplo, en esta misma se agregó la fracción décima del artículo 374, dice: cuando el ladrón se apodere de un vehículo que se encuentra en la vía pública o en propiedad privada, la pena se agrava de 2 a 9 años de prisión. Entonces, esta fue agregada hace pocos meses. Entonces, ¿para qué? Para tratar de frenar el robo de vehículos que ha habido en esta ciudad. Sí, ¿eso quiere decir que cuando un vehículo está en la vía pública? Sí, si está en la vía pública o en propiedad privada, se lo roban. Entonces, a esa persona la detienen, va a ser agravada la pena que le toque de 5 a 15 años, más de 2 a 9 años. Y eso obvio, porque obviamente la persona va a sacar la intención de apoderarse del vehículo, ya lo checó todo, y va y se apodera, que es diferente, por ejemplo, a comprar los vehículos robados o a comprar uno que uno sabe que es robado, pero va a salir baratito, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comentar ahora respecto de eso es equiparable. Yo creo que podríamos tomar los códigos y ver las fracciones de este artículo, el 365 bis, exacto, y ver cada una de ellas. La primera, no sé si el licenciado Demetrio nos puede comentar al respecto. Sí, bueno, a manera de... Es que él es muy inteligente y no se acordeón como nosotros. No, sí lo traigo aquí a un lado. A manera de introducción al tema,
El comentario es, en la ciudad ha crecido mucho en los últimos años. El parque vehicular también ha crecido mucho y por lo tanto hay muchas más posibilidades, lamentablemente, de que sean objeto de robo estos bienes, como bien lo decía el juez Garza Leal. Hace 13, 14 años empezó el cuidado de la sociedad por este tipo de cosas que no se estuvieran dando y sancionarlos. Y se empezó a aterrizar la ley en las diferentes hipótesis que pudieran ocurrir. No solamente era robar un vehículo, sino ya también todo lo que generaba alrededor del vehículo. Muchas veces pasaba que llegas, lo dejas afuera de tu casa y sales y no encuentras las llantas. Se robaron las llantas, se robaron los espejos, alguna cuestión de ese tipo. Entonces, la primera fracción del 365 bis precisamente está dirigida a sancionar ese tipo de conductas, es desmantelar alguno o algunos de un vehículo obviamente que sea ajeno a la persona que lo está desmantelando. Entonces, esa es una sanción especial, es un delito o una forma especial, que es un robo equiparado y guarda las sanciones que guardaría el robo general, el robo que tiene. Por ejemplo, el caso que se da... Son 5 a 15 años de prisión. Sí, eso a lo que voy. El robo que se da comúnmente de los muchachos jóvenes, a lo mejor para conseguir dinero para alguna adicción, otro tipo que van y roban los espejos de los carros, ya no solamente es un robo simple, sino ya se cataloga como un robo... Una equiparada al robo y con una sanción mucho mayor, porque el robo, generalmente, el robo genérico del que hablaba al principio el juez Garza Leal, esa es la figura general y esa guarda relación con el valor de lo robado. Y si la cosa vale poco, es de ínfimo valor, la pena mínima pueden ser 6 meses y una máxima de 3 años, cuando el valor de lo robado es bajo. Pero en este caso no. En este caso, independientemente del valor de lo robado, la sanción es de 5 a 15 años de prisión en las figuras equiparadas. Entonces es un delito más grave. Aquí hay un punto bien importante. Las sanciones para obtener un beneficio no deben ser superiores a 5 años de prisión. Así pues, si llega a imponerse... Cuando nos referimos a beneficio, nos referimos a la salida... A la posibilidad de que cumpla fuera del penal, bajo vigilancia, la sanción. Es una libertad condicionada. Ese beneficio, lo máximo son 5 años. Así que si la persona está en el límite, o sea, si ya le imponen 5 años un día, va a tener que cumplir una pena en el penal del Estado, porque no va a alcanzar un beneficio legal. Entonces esto es bien trascendental para la gente, porque la pena también busca disuadir a las personas de cometer delitos. Licenciada Rosalinda, me surge una duda aquí, en el sentido de saber si el vehículo, pues hay muchos tipos de vehículos, si el tipo de vehículo tendrá para la ley alguna distinción, por ejemplo, es un particular, o si es un camión, o si es eso, o se considera igual para valorar la pena. Puede ser tráiler, camión, camionetas, incluso las estadísticas nos dice que lo que más busca el ladrón de vehículos son preferidos los Volkswagen y los Nissan, ¿sí? En cuanto a los robos con violencia, en los vehículos de lujo o medio lujo, como son las camionetas, los Mazda, Chevrolet Equinox, BMW, etcétera. SUV, que se llaman tipo familiares. Pues. Son de lujo. Yo quiero hacer una aclaración o recalcar algo muy importante. El robo del vehículo es simplemente robo de vehículo sin ser equiparado y se va a condenar de acuerdo al 367, como dijimos, como un robo simple, pero con la agravante de acuerdo a que si lo sustrajo de la vía pública o de una propiedad privada, como cuando solemos escuchar en un estacionamiento de las tiendas de conveniencia o en las tiendas departamentales, etcétera, fuera del domicilio nuestro, del propietario, fuera de las oficinas, en la calle, simplemente estacionado en cualquier lugar. Ese es el robo de vehículo, ¿sí? Simple pero agravado, y ese agravante hace que no obtenga su libertad caucional, porque de acuerdo al artículo 16 bis de nuestro Código Penal, el 374, último párrafo que tipifica ese agravante, es delito grave, al igual que 365 bis, que es el equiparable al robo. Las figuras del equiparable al robo se crean precisamente porque
el ladrón no solamente hurtaba el vehículo, empezó a darse cuenta, nos empezamos a dar cuenta que los desmantelaban, vendían las partes, por partes, juntas o separadamente, que es otra de las fracciones del equiparable, los llevaban a otros estados, es otra fracción del equiparable, comercializan con esas partes, también tenemos que alteraban o modificaban los números de series, de motor, del chasis, de la carrocería que sirven para identificar el vehículo. Esa es otra de las fracciones del equiparable al robo. Es una figura que tiene su propia penalidad, que son de 5 a 15 años de prisión, y también es delito grave definitivamente. Sí, eso es por lo cual lo que queremos comentar poco a poco los equiparables, porque por ejemplo, muchas veces la gente que, bueno, como dicen por ahí los de a pie, que no son delincuentes de alguna manera, pueden caer en alguna de estas modalidades por no tomar las precauciones debidas al adquirir un vehículo o al adquirir autopartes para su vehículo. Porque, por ejemplo, el que desmantela un vehículo robado, pues muchas veces yo he conocido gente que compra un vehículo viejo o bueno, digamos, para quitarle partes y ponérselas a otro o trabajar. Para decirle, oye, desmantelan este vehículo, X persona, es un taller mecánico y le dice, desmantélamelo porque voy a venderlo por piezas. Exacto, o sea, un mecánico le piden que lo desmantele para que, no sé, un negocio o algo así. Y no se toma la precaución de saber si es robado o no, y bueno, ahí se encuentra por esas circunstancias en esta situación. Y los jueces, pues en todo caso, al ver los procedimientos, tienen que analizar todas esas circunstancias. Sí, tendría que probar esta persona, por ejemplo, suele suceder en los talleres, como dice el licenciado Demetrio, que se encuentran vehículos que están desmantelando y dicen, a mí me lo traen aquí para arreglar o para quitarle estas piezas porque van a cambiarlas, etcétera. Bueno, tiene que probar que efectivamente no tenía conocimiento de que era robado. Incluso la persona es distinta. El que desmantela, el que cae en esta figura del equiparable al robo, debe ser distinta a la persona que roba el vehículo. Claro. Y bueno, ¿cómo es posible? En los talleres, comúnmente no te piden la factura pues, para hacer un trabajo de mecánica, ¿verdad? Así entonces es difícil para la sociedad muchas veces entender ese tipo de cosas en los cuales los jueces tienen que coincidir con el señalamiento de la ley, porque hay que recordar que en la materia penal tiene que estar específicamente el hecho tal y como lo señala la ley, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Diálogos Judiciales sobre el tema de robo de vehículos. Les recuerdo que tenemos nosotros un correo electrónico donde nos puede hacer todos sus comentarios, sugerencias. Es es tribunal@pjenl.gov.mx. También los teléfonos 2020-6002 y 2020-6003 en horarios de oficina, donde después también nos puede dejar datos o alguna duda que tenga al respecto. Tenemos una página electrónica en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que es www.pjenl.gov.mx, donde puede encontrar valiosa información que le puede ayudar en todos los días. Bueno, volvemos un instante aquí a Diálogos Judiciales. Con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. El tema que estamos tratando el día de hoy es robo de vehículos. Ya vimos que hay una tipificación general, es decir, la tipificación es como señala la ley que se comete el delito, una tipificación general en torno al robo de las cosas, y después la ley ya especifica cómo la gente pues puede cometer una conducta ilícita a través de sustraer un vehículo, desmantelarlo y muchas cosas más que vamos a seguir comentando aquí. Les comentaba yo ahorita que desafortunadamente ha crecido mucho este delito pues, en todas sus connotaciones, pero una yo creo que la más preocupante para la sociedad es el robo de vehículo con violencia, ¿verdad? Ahora donde pues, se van por la calle, sobre todo señoras, se baja una persona con pistola, la amenaza, le quita el vehículo y se va con el carro. Bueno, en este caso, ¿cómo se valora la penalidad de este delito como robo de vehículo?
para saber más o menos cuánto podría alcanzar una persona de condena cuando lo declaran culpable. Bueno, por lo general, en este tipo de casos, el robo del vehículo es de años muy recientes, que fácilmente pasan las 600 cuotas, que son 33,000 pesos del valor, valor intrínseco. Entonces ahí la pena sería de 5 años a 15 años de prisión, subiendo de 30 y tantos mil pesos, 33, 34 por ahí, y si son más abajo sería de 2 a 8, y aparte tendría agravado con la violencia. La violencia es de 6 meses a 12 años de prisión. La violencia es traer la pistola y bajarla. Independientemente de que sea de juguete, que sea de veras, que sea un cuchillo, un desarmador, un picahielo, el simple hecho que te dé la violencia moral o física, te pueden golpear o no te pueden golpear. La violencia moral también influye en el delito y por lo tanto la penalidad va conforme al valor del vehículo más el agravante de la violencia, que es de 6 meses a 12 años de prisión. Y ahora últimamente se ha dado mucho ese tipo de delito en la ciudad, sobre todo con las mujeres que andan solas o que andan con otra dama, y se ha dado mucho ese tipo de problemas, pero pues está sancionado. Desgraciadamente no los han podido detener en algunos casos. ¿Por qué? Porque se dedican luego a desmantelar los vehículos. También, si ese mismo vehículo que es robado se utiliza para cometer otro delito, ese también es un equiparable al robo. La fracción sexta te dice que si utilizas el vehículo robado para ejercitar otro delito, también se te agrava con la penalidad de 5 a 15 años más. Sí. Entonces, si tú te robas un vehículo con violencia, es una pena, y si ese vehículo te detienen robando o haciendo otro desperfecto, es otra penalidad, te vas al equiparable. Entonces, junto con aplicando las penas máximas, el robo de vehículo junto con la violencia, ¿cuánto sería? Serían 5 más, la mínima serían 5 o 6 meses. Es de 5 a 15 y de 6 meses a 12 años de prisión. Si le pones la mínima son 5 años, 6 meses, no tiene derecho a lograr ningún beneficio para salir en libertad. Tendría que esperar a que pasara el tiempo, la pena que le corresponde. Muy bien. Hay algo muy importante también. Lamentablemente, esto es algo que sucede en todo nuestro país. Ha existido, como hay muy buenos policías, también hay servidores públicos, elementos de policía que también lamentablemente han tomado el camino delincuencial, y la ley también señala un incremento de la sanción en estos casos. Cuando quienes participen en desmantelar, en alterar vehículos, sean oficiales de policía, sean elementos de prevención, la pena se incrementa hasta una mitad de lo que sería la pena. Es decir, si la pena mínima se aplicara 5 años, se podría incrementar hasta 2 años y medio más. Si la pena fuera 15 años, se podría incrementar hasta 7 años y medio más, aparte la inhabilitación de esta persona para ejercer un cargo público. Entonces, ha existido muchas formas de cometerse el robo, y entonces la ley, precisamente el legislador, para evitar que surja la impunidad y que ciertas figuras, como bien lo dijo el código en materia penal, pues tiene que estarse a lo que dice la ley, y no puede crearse un delito si no está, el juez no puede sancionar a una persona si no está en la ley. Entonces se han empezado a desglosar diferentes formas que también el legislador las ha considerado robo, y también conductas de personas que teniendo el deber de cuidar y de proteger a la ciudadanía, hacen lo contrario. Entonces también eso se ha incrementado cuando un servidor público, especialmente policías, participan en este tipo de actividades, la pena se va a incrementar más. Ahora, estas personas pues tienen que ser denunciadas. Claro. Esto es lo principal, porque a la función judicial o a la sede judicial llegan aquellas personas detenidas que hubo una denuncia, y que bueno, hubo todo un trabajo de investigación que le corresponde al Ministerio Público, no al juez realizar. Entonces, cuando llega a la sede judicial es porque ya hubo una investigación por parte de quien le corresponde y encontró elementos para hacerle una imputación a una persona. Los jueces realmente conocemos de estos asuntos cuando la persona denuncia, y esto es bien importante porque a veces la gente no hace la denuncia
y piensa, bueno, es que no, o va nada más a la policía, pero no le da seguimiento a su asunto, y la idea es que todo el sistema no funciona, pero en realidad muchas veces los casos no llegan a la sede judicial porque a veces la misma persona no le da seguimiento, o bueno, a veces también hay cuestiones burocráticas que no se han podido pero solventar. En ese sentido es obvio que, por ejemplo, como comentamos ahorita, si a una dama le quitan su vehículo con una violencia, con una pistola, se da en su carro, bueno, puede denunciar es obvio que va a denunciar el delito por el pago del seguro y demás, pero se agarran al presunto culpable, que muchas veces son bandas a lo mejor ya organizadas, surge un miedo ya terrible a poder seguir este conocimiento de la denuncia. Mi pregunta es esta, ¿realmente se requiere la denuncia? ¿No es un delito que se persiga de oficio? Sí, pero la sociedad tiene que, el Ministerio Público, la policía tiene que conocer la existencia del delito. Ahora bien, en este tipo de casos, cuando hay estos grupos que se ha llamado delincuencia organizada, incluso el Código de Procedimientos Penales establece medidas de protección a los testigos, de tal suerte que incluso ni siquiera tengan contacto con la persona que están denunciando. Obviamente, pues saben a quién le robaron el vehículo, pero tal vez esta persona, pues hay muchas ocasiones, varía su domicilio o hace otras cuestiones, y la ley establece medidas de protección a los testigos, como que la identificación solamente se haga a través de una prueba de DNA, de tal suerte que el testigo solamente es identificado de esta manera. En los casos en los que hablamos de grupos de delincuencia organizada, la ley ha establecido mecanismos, y la sociedad debe saberlo, de protección a las personas, precisamente con el fin de que se denuncie, porque el problema muchas veces ahí está, en que surgen los hechos, la persona tiene miedo y es muy razonable su temor, pero debe saber que existen los mecanismos y que puede exigirlos a la autoridad para que ésta lo resguarde su identidad, su privacidad, y la persona o el grupo que fuera detenido o sea detenido realmente nunca pueda tener un contacto con ellos. Es lo que se busca, ¿verdad? En todos los sistemas puede haber fallas, pero existen mecanismos para evitar ese tipo de problemas. Es que en este tipo de casos, discúlpeme, en este tipo de casos hacen la denuncia ante el Ministerio Público para el efecto de que el seguro les pague su vehículo, y se lo liquidan y ya no le dan el seguimiento a esa denuncia. Mañana pasado detienen a la persona con el vehículo y nos vamos a equiparar el robo que lo detenta o posea. Entonces ahí se le manda a citar para que vaya y ratifique y todo, y ahí es donde empiezan los problemas, que no quieren asistir, pero como dijo el licenciado, no están notificados de que hay una protección para los ofendidos en un momento dado, si ellos lo solicitan. Sí. Pero pues desgraciadamente se ha incrementado esto porque la gente no le da seguimiento a sus denuncias, o simplemente no denuncian. Tienen que denunciar a fuerza porque el seguro les exige la denuncia para pagarte tu seguro. Menos no hay nada. De hecho, yo considero que aquí un tema que hemos recalcado mucho en diálogos judiciales es que la labor de los jueces, como la del Ministerio Público, requiere también una labor ciudadana, de no solamente denunciar, sino seguir y participar en las investigaciones que se requieran para resolver los asuntos. Si el ciudadano dice, yo ya denuncié, yo ya cumplí, pues bueno, realmente el ciudadano tiene que ir más allá. Incluso la idea es que vaya y exija que se complemente la investigación y que se sancione a la persona que cometa el delito. Pero bueno, no llegamos a ese punto, llegamos al punto en el cual tiene que participar junto con la autoridad para que puedan resolverse esos casos. Y en esta situación, bueno, yo hago un resumen hasta ahorita, que es que no solamente es cometer el delito, sino también cómo se hace y también quién lo hace. Eso es muy importante para los jueces, ¿no? Así es. Así es. Hay también otro punto que recalcar por ahí, y muy importante. El equiparable al robo se da únicamente cuando entre las figuras, ¿verdad?, es el desmantelamiento de las partes de un vehículo o varios vehículos, pero de partes que van a hacer que el vehículo ya no funcione o ya no pueda ser transportado a ningún lado, ¿sí? O sea, como llantas, la computadora de un vehículo, distribuidores, etcétera, que hace que ya el vehículo ya no funcione.
porque no se puede contar los espejos, accesorios extras que hacen que el vehículo se pueda mover, ¿sí? Eso ya es el robo, ese es el robo simple o genérico, muy bien, ¿verdad? Entonces yo planteé una idea equivocada al inicio que no del se programa, vaya a confundir. porque entonces yo me confundí. Es muy importante. Pensaba yo que en este caso los robos de espejos o partes así que a lo mejor son fáciles de comercializar también entraban en esta situación, pero no es así. Es exclusivamente partes del vehículo que impidan el funcionamiento del mismo o de los mismos, porque es uno o varios vehículos en cualquier especie. Bueno, y ¿sí? es bueno, muy importante. Y están dentro de la lógica del robo de vehículos, porque obviamente es donde se da más en situación, como lo comentaba el señor de Metro, de que de repente sales y ya no tiene llantas y... Sí, entonces ya no lo puedes trasladar, ese es un desmantelamiento, ¿verdad? Entonces ahí sí entra esa figura. ¿Qué tan ahora, aparte de que pues, ha aumentado las modalidades del robo de vehículos, cuáles son las modalidades que más se da? Se da mucho el robo de llantas y cosas, llega mucho a los juzgados ese tipo de delitos. De llantas no, nos llegan comúnmente de espejos y del vehículo completo. Es que generalmente, como usted dice, en lo personal tuve una experiencia de ese tipo, claro. Pero cuando les van a quitar las llantas, el ladrón no lo hace en el lugar, por eso ahí no entraría el equiparable al robo. Lo traslada a otro lugar y ahí lleva a cabo el desmantelamiento. Sí, como en aquel entonces, en ese ejemplo que le pongo en lo personal, mi vehículo se lo llevan y aparece 25 días después sin llantas y sin computadora en un lugar muy distinto al que fue hurtado, ¿verdad? Sustraído. Entonces, el ladrón pierde tiempo, no alcanzaría a quitar las llantas en el mismo lugar, por eso no entra en el equiparable así en el lugar donde se encuentra estacionado. Pero el espejo, en cuanto a espejos estéreos y demás accesorios fáciles, no tardan más que 2 segundos en quitarlos o 3. Y la gente pues, realmente muchas veces no quiere ni siquiera iniciar los procedimientos de denuncia porque, sobre todo en esos casos, porque les resulta más fácil ir a comprar otros y reponerlos que... Y van y los compran y los encuentran en donde los venden. De hecho dicen que hay lugares donde si demuestras que es el tuyo te dan un 10% de descuento. Ha sucedido, ¿verdad? Desgraciadamente. Pero... Pues sí, bueno, ni modo, es la sociedad que estamos viendo y eso tiene que cambiar en base también, como le digo, a la participación no solamente de las autoridades, sino también de los ciudadanos, tomando en consideración que debemos de participar junto con la autoridad en la resolución de estos delitos, no investigando obviamente, pero sí acudiendo a las citas que nos den los investigadores o los jueces en dado caso que se requiera dar datos. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Diálogos Judiciales. Le recordamos nuestro correo electrónico que es tribunal@pjnl.gov.mx y los teléfonos 2020-6002 y 2020-6003 para comentarios y sugerencias. Volvemos en un instante. Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. El tema que estamos tratando es robo de vehículos y hemos visto muchas modalidades muy interesantes, situaciones que se pueden presentar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, y aquí ya no estamos peleando en la interpretación de las normas, pero es importante también hacer ese cambio de opiniones porque al final de cuentas esto trasciende hacia la vida de las personas. Estamos viviendo una época donde pues estos delitos son realmente comunes y tenemos que saber, bueno, yo como siempre le digo, este programa está hecho para aumentar la cultura de la legalidad, saber dónde estamos parados cuando nos presenta, desafortunadamente estamos en estas situaciones, y uno de los puntos que vamos a tratar ahora es de los encubridores. El encubridor de este tipo de delitos es un encubridor, me imagino, especial que se da en torno a este ilícito. No sé si nos puede comentar algo sobre eso. Lo que pasa es que si no hubiera personas que compren los objetos robados o los vehículos robados o las autopartes,
pues no hubiera tanta demanda de ese tipo de vehículos. Con lo que él se le llama el comprador de chueco. Exactamente. Sí. Entonces, el delito de encubrimiento, entre todas sus causas, una de ellas es el que oculte al responsable de un delito los objetos o instrumentos del mismo o que impida que se averigüe. Entonces, ahí el que compre, estamos hablando del que compre instrumentos del mismo. Entonces, ahí el encubridor tiene una parte dentro de ese delito, pero para mí sería más adecuado ya meterlo al equipararle al robo. Aunque aquí en la fracción, por aquí hay una donde dice el que reiteradamente compre objetos robados, que va a dar una pena. Pero yo lo que sugiero es que debería estar ya tipificado como equiparable al robo a las personas que compran ese tipo de autopartes sin estar completamente seguros de que la persona que le trae el vehículo es el dueño. Sí. Porque quítale la polvera o quítale esto, ahorita vengo, a los talleres más que todo, ¿verdad? Entonces, pero es que también se puede escudar muchas veces, o se escuda muchas veces en la buena fe de que es que yo no sabía, ¿verdad? Me la trajeron y pues bueno. Bueno, es que no existen las facturas independientes de las partes. O sea, si yo tengo un Volkswagen, un ejemplo, y digo, ya no me conviene tenerlo, quiero comprar otro vehículo, quiero sacarle a este dinero, ¿cómo le saco más? Realmente le puede sacar un Volkswagen viejito, le podemos sacar más provecho vendiéndolo por partes. Sí. Entonces, pues la cosa sería, yo no voy a tener la factura de la polvera delantera o la trasera, ni del distribuidor, etcétera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La única prueba que podría presentarse es llevar el vehículo completo a una persona que me compre. Aquí está mi vehículo, ¿qué me compras de todo esto? ¿Verdad? Y aquí está mi factura de mi vehículo. ¿Y cuánto me pagas por él? Pero necesitaría ser una persona que se dedique a vender todas las autopartes. Pero vamos a poner que la misma ley, bueno, así lo entiendo yo, a lo mejor equivocadamente, pero la ley está regulando ciertas actividades para que no se metan en problemas o en camisa de 11 varas, ¿no? Si, digamos, yo tengo un vehículo viejito y digo, puedo sacarle más dinero vendiéndolo en autopartes, pero la ley de alguna manera me impide un poco hacer ese tipo de actividades para no andar después metiéndome en problemas. Por eso es una opción llevar el vehículo completo a la persona que te lo pueda comprar, al negocio directamente. Es que en la práctica, en los casos que hemos tenido, y no van a dejar mentir aquí los compañeros, el encubridor por lo general justifica su buena fe y tiene uno que dictarle autolibertad o una sentencia absolutoria. Sí. Yo, para tratar de ponerle un poquito más de trabas a las gentes que desmantelan vehículos, que estén completamente seguros de que ese vehículo es de la persona que dice que se lo está vendiendo. Sí. Porque en la práctica no llega al resultado de que a final de cuentas tienes que dictarle una sentencia absolutoria. ¿Por qué? Porque justificó que era de buena fe. Es que se me ocurre, por ejemplo, en esta fracción que estamos cuidando, que el que oculte y demás, nunca falta el familiar que pues tiene un terreno grande y va a una persona y dice, tío, cuídame estos 4 carros que pues ando ahí comercializando. Ah, sí, cómo no, y después lo encuentra que son robados y el tío dice, pues yo no sabía. Bueno, ¿cómo es posible que tu sobrino ande con carros y carros? Aquí entra una cuestión que va sobre la parte de la prevención. Sí. Todos los actos en que intervenga una persona que tiene un contenido patrimonial o afectan el patrimonio, la persona tiene el deber, y la ley así lo exige, de asegurarse de que está adquiriendo las cosas legítimamente. Entonces, ese es el deber de las personas, y el no hacerlo es lo que puede acarrear sanciones penales, porque es cierto, muchas veces la gente dice, bueno, es que yo no sabía. Sí, pero tú tienes un deber. Y es parte de lo que tiene que hacer la gente para que la sociedad pueda funcionar como tal. Pero va más allá el punto de aquí, porque aquí no solamente es adquirirlo, sino también de cuidarlo. Exactamente, entonces también... hasta hacer un favor te puedo meter en problemas. Y entonces también tiene uno que es la otra parte, estar en alerta y saber si ves... Oye, mi sobrino, como el ejemplo que se ponía, trabaja en una tienda o no trabaja y de repente llega con 2, 3 vehículos de lujo, pues ahí entra el sentido común y el razonar. El menos común de los sentidos. Que a lo mejor por ser tan común se dio muy poco, pero en realidad ese es el punto. La gente tiene que estar alerta. En cuanto a una transacción comercial, todo lo que involucre nuestro patrimonio tenemos que asegurarnos que todo esté conforme a la ley. Todo lo que poseer es tiene que ver con el patrimonio. Tener ahí algo
es parte también de cuestiones patrimoniales. Entonces tiene la gente la obligación de saber que si está cuidando una cosa, porque se la dejan como garantía incluso, o en todo eso, que eso tiene la obligación y el deber de cerciorarse de la legalidad de la cosa que reciba, sea un vehículo o sea cualquier objeto. Ahorita en este momento estamos hablando de vehículos, y estos son los deberes que tienen que ser para que la sociedad funcione, asegurarse de que las cosas están en base a la legalidad, porque de ahí parte el hecho de que no hacerlo puede incurrir en actividades delictivas. Entonces mucho de esto se puede evitar cuando la persona o las personas realmente se cercioran de que su comportamiento es legal y no protege este tipo de casos, porque como bien lo decía el señor juez, hay venta porque hay demanda, hay este tipo de cuestiones porque hay quien compre, porque hay quien compra eso, hay quien busca, que sabe que una pieza va a salir mucho más barata en determinado lugar, que se dice, bueno, ahí son probados, o tienes que sospechar que si en tal lugar, en una tienda, vale 1,000 pesos, es un decir, y aquí te lo van a dar en 50 pesos, pues el origen no puede ser lícito. Claro. Entonces, no bajan el precio, ni creo. No se lo bajan. Pero, o sea, no hablamos de experiencias personales. Pero esa es una cuestión que es bien importante, porque la notoriedad en el precio, en su valor comercial, es un indicativo de que es robado. Y la ley también te permite presumir ese tipo de cuestiones. A lo que voy perdón. Sí. No, es que desgraciadamente, voy a hacer un poquito espacio, desgraciadamente la gente cuando va a vender una situación o va a comprar, nunca se asesora de un abogado. Sí. Vas con el médico cuando te duele acá, vas con el ingeniero cuando vas a hacer una casa, pero cuando vas a hacer una transacción de compraventa, nunca acudes a un abogado para que te dé una idea de si está bien o no está bien lo que estás haciendo. Que yo le recomendaría a la gente que se asesoran de un abogado de su confianza en un momento dado para hacer una compraventa de cualquier especie. Aquí pasa el hecho de que la sociedad cambia y nosotros estamos con las mismas prácticas que teníamos cuando de la sociedad regiomontana era una sociedad pequeña de donde no había tantos problemas. Y todavía, por ejemplo, bueno, que yo estoy en desacuerdo con la situación, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Cuando compramos un carro, como entra la factura, la más la firman atrás. Es el endoso. Es una cesión de derechos, no es un endoso en realidad. Y ya con eso andamos por la vida, pues ya seguros de nosotros que ya... Es que hay una emoción de que acabas de adquirir un vehículo. Puede ser la emoción. Eso nubla mucho también. Yo no lo dudo, pero no lo dudo. La cuestión es que debemos de ser un poco más abogados del diablo y tratar de cuidarnos mejor en ese sentido, porque después los problemas existen las hojas de responsiva, digo, no voy a dar publicidad, pero no se preocupe, al tianguis del automóvil, por ejemplo, ahí están los ministeriales, los agentes ministeriales están ahí a las órdenes de todo el público que se acerque y le diga, ¿me puede informar usted si no tiene informe de robo, denuncia de robo? Y se lo checan el vehículo, le checan todas, porque cada vehículo tiene sus números de registro, de serie, de partes, de carrocería, de chasis, de motor. Entonces ellos verifican, aparte con sus listados que los traen ahí al día, y ya ahí te cercioras inmediatamente. Ahora también se puede, si por X circunstancia no están en el lugar, pueden trasladarse, se le dice al vendedor, vamos nada más a la ministerial para verificar. Si el vendedor no quiere o tiene miedo, pues allá hay algo raro, ¿verdad? Algo esconde, y si no, o sea, pues no era para ti, no lo compres, ¿verdad? Sí. Pero de preferencia cerciorarse de esa forma. Número 2, llenar una responsiva, ahí también te las dan, o la puede uno hacer por escrito, así como hacemos los recibitos, te compré en tanta cantidad, a fulanito de tal, queda saldado, respondo desde este momento de todos los daños, etcétera, la responsabilidad civil, y el domicilio de la persona que se lo está vendiendo y la credencial del lector de esa persona, corroborar que sea la persona que te lo está vendiendo, sea el mismo que está en la credencial y que sea el propietario, ¿verdad? Sí, claro. Podemos tener los que no son, ¿verdad? O sea, que porque no han hecho el cambio, etcétera. Bueno, entonces, ¿quién me lo está vendiendo? Y ver la legalidad de los documentos. En ese ejemplo es muy interesante, uno va al tianguis del automóvil y se da cuenta que hay las personas que llevan su carro, pagan una cuota para vender su carro directamente, y pues ahí tú ves, están en su credencial y demás.
y están los que venden a comisión los vehículos, sí, ¿verdad? Sí. Obviamente uno escoge el riesgo, ¿no? Y eso es a lo que voy también muchas veces en el robo de vehículos. Por eso. O en los problemas que la sociedad tiene, bueno, la gente común tiene en esas cuestiones. Muchas veces la emoción, como comentaba el licenciado Demetrio, te lleva a que tienes un carro a lo mejor en buen precio, muy buenas condiciones, y no te fijas que si el que te lo está viendo es el dueño, que lo tenga comisión, no verificas si está robado o no. Claro, como usted lo dice, Sí. no solamente los poderes ministeriales, hay un sistema de internet que es el sistema OCRA, También. usted lo puede checar Ahí también, lo es el verifican. sistema, es un sistema que tienen todas las aseguradoras, que alimentan todas las aseguradoras de México, con los datos de los carros robados, pues obviamente ellos les reportan los carros Los que están robados. asegurados. Pues sí, que Porque son, puede ser que no esté asegurado, ¿verdad? claro, Esa sí, es lo otra entiendo. Pero bueno, ya se circunstancia. tiene una base de datos más, donde ahí pueden verificar, pues si lo ve, lo puede checar ya hasta con el teléfono celular. Sí, porque Pero- incluso encuentra que la mayoría de los vehículos y de las personas que se dedican a la compra y venta de vehículos, que no es el dueño Sí. propiamente de los vehículos que están ahí en el tianguis, vienen de otros estados. Las personas y los Sí. vehículos se los traen. O si no, vienen y compran y se los llevan a otros estados. Por eso es muy importante también que den de baja las placas cuando los venden también. Claro. Porque no saben, si no les dan de baja, con ese vehículo, con sus placas, van y cometen un delito en el mismo, y por el primero que vienen como sospechoso es la persona a nombre de quien está ese vehículo, ¿sí? Es que- Y por eso es necesario la baja Y mucha inmediata. gente de hecho ni siquiera hace el cambio del propietario, nunca se entera si el carro es robado o no es robado. Y cuando él lo trata de vender es cuando a lo mejor el que le va a comprar el carro se da cuenta que el carro es robado y ya la bronca ya está pues a todo lo que da, ¿verdad? Vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos de nueva cuenta que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene una página electrónica donde puede encontrar mucha información. Ahí puede ver los juicios orales, usted puede presenciar las audiencias que lleva la licenciada Rosalinda, las audiencias que lleva el licenciado Demetrio. Al licenciado también le tocó llevar audiencias, pero ahorita ya está en un juego tradicional, y realmente ver el nuevo sistema de juicio penal, que es pues muy valioso para la vida jurídica de nuestro estado. Esta página electrónica es www.pjenl.gov.mx. Volvemos un instante aquí a Diálogos Judiciales. Continuamos aquí en Diálogos Judiciales, gracias por seguir con nosotros. El tema que estamos tratando es robo de vehículos. Ya vimos muchos aspectos, también vimos las problemáticas que podemos tener si no nos ponemos vivos en el momento de adquirir un vehículo o en el momento de venderlo, y también pues hacer algunas cosas que comúnmente se podían hacer antes sin mayor problema, pero ahora la sociedad cambiante, la sociedad tan grande que tenemos, nos obliga a tener mayor precaución con el uso y la venta de estos vehículos. Vamos a ver otra fracción muy interesante que nos va a comentar aquí el licenciado Garza Leal, y esta es la fracción, ¿cuál es? La fracción cuarta del 365 bis dice que el que altere, modifique, sustituya o suprima, cualquier manera los números o letras de los motores, chasis, carrocería. Como dice atinadamente la licenciada Zapata, todos los vehículos traen sus números escondidos en varias partes del vehículo, y una de ellas la gente se dedica a alterar esos números para el efecto de que no parezcan ya como robados y poderlos vender. Claro. Entonces, a la persona que se le sorprenda alterando, modificando o que traiga un vehículo alterado, pues se le va a dar el delito de equiparable al robo, que va a ser de 5 a 15 años de prisión. Esta acción, que coloquialmente, pues ya lo voy a mencionar, a ver si no me equivoco, le llaman cuatear los carros, ¿verdad? O sea, es decir, Exactamente, sí. pues mejor yo tengo un carro ya muy fregado, no sé, del modelo 98, de un modelo determinado, hay un carro, pues tal vez robado, a lo mejor que es el mismo modelo, pero está mejor que el mío, y yo le pongo los datos de seguridad a ese al otro,
y pues ahí me voy por la vida. Sí. Ese es un si no hace usted el cambio, si no hace el cambio a Tesorería del Estado, donde dice, este motor, compré este carro, con este motor lo voy a poner a mi carro, ese es tendría que hacer todos los trámites. Claro, de hecho también, muchas veces el motor por alguna manera se descompone y le ponemos otro, no hacemos la debida aviso o notificación al control vehicular. Y después cuando se agarran ahí ven que tenemos al tratar de vender el vehículo en circulación vienen esos datos. Sí. En la tarjeta que expide el Instituto de Control Vehicular vienen incluso los datos del motor del vehículo. Entonces tiene que coincidir el motor también con las demás características del vehículo. De lo contrario, ahí hay un problema. Yo me pregunto cuántos de nosotros hemos, cada vez que nos da nuestra tarjeta de circulación, abierto nuestro carro y ver si los datos que están ahí son los mismos que tiene nuestro carro. Es difícil porque todos los números, las numeraciones las traen en diferentes partes y hay veces que no están a la vista. Hay unos que están en el tablero, en la orilla de la puerta, en el los que están abajo, en el chasis, yo sí me lo sé. Pues yo creo que mucha gente que nos está viendo lo va a hacer inmediatamente. Ahorita va a salir de su carro y si siento. Y se los dicen en la ministerial también, si tienen una duda, ¿verdad? Pero en las orillas de la puerta del conductor, en el tablero, abajo del tablero hay otro, adelante donde trae el motor, además que hay que limpiarle por ahí, está escondidito, al lado del distribuidor por ahí. Y otro. Pero también es un mecánico también de confianza que muchas veces te asesoras al comprar un vehículo, porque como decía, a veces asesoras del mecánico, pero no del abogado. Entonces, pero a lo mejor un mecánico también de confianza te puede decir dónde hay que revisar y cualquier cosa, el menor detalle de una numeración y que le digan tallada, o es que a lo mejor se dio un golpe ahí con una pinza o con algún instrumento para arreglarlo, hay que sospechar. No puede uno dejarlo de que, pues la explicación que me dio es que le puse ahí una tenaza caliente o algo porque le estaban arreglando y se dañó ahí. No, tiene uno que verificar porque ya esa es una señal de alarma. Hay cosas que son muy visibles, otras son muy pequeñas, detalles, un raspón en la numeración, y eso tiene que encender la alarma de la persona y decir, aquí puede haber un problema. Y es un problema que te va a llevar a prisión. Claro. Bueno, yo quisiera que antes de terminar, tocar un tema que mucha gente me comenta algunas veces, y es, bueno, desafortunadamente le roban el vehículo, lo recupera la policía, está en un proceso penal y tiene que recuperar su vehículo, pero no tiene factura. O no tiene los papeles, ¿no? Que demuestran que es el propietario. ¿Por qué? Porque pues tal vez lo compró y no dice que es propietario y demás. ¿Cómo puede esa persona demostrar que el carro es de él? Hay un trámite en la vía familiar, se llama diligencia de información ad perpetuum. Si a usted se le perdió la factura y no la tiene, usted va con un juez familiar, solicita que le reciban el dicho de 2 testigos, y los 2 testigos cercioran de que usted era el propietario, que conocen el carro de tiempo atrás y que saben que es el dueño, y entonces con eso el juez dicta una sentencia y con esa sentencia usted va y ya le sirve de factura judicial. Esa es una de las formas de justificar que usted es el dueño. En un momento dado hay veces que en algunas agencias con 2 testigos entregan el vehículo. Pero es problemático en un momento dado, ¿verdad? Claro, ya cuando van con nosotros, pues tomamos en cuenta información de la Policía Ministerial si no está reportado robado, una inspección al vehículo, y luego el dicho de 2 o 3 testigos familiares que nos digan que están debidamente identificados, y por ese lado sí podemos devolverlo. Ahora, digamos que el carro no está registrado en el estado, que es un carro, por ejemplo, de Texas, y que la persona sí tiene sus papeles, ¿qué tiene que hacer en ese caso para recuperar el vehículo? La cuestión aquí también entra en cuestiones de tipo fiscal, y entonces ahí se tiene uno que, como juez, dar vista también a las autoridades fiscales para que ellos determinen si la internación en el país del vehículo es legal, ¿verdad? Porque también puede ser que la autoridad fiscal, la administración fiscal en el estado, diga, este vehículo no se puede entregar, incluso se va a iniciar un procedimiento fiscal y se va a decomisar y se le va a sancionar por tener un vehículo ilegal, ¿verdad? Esto entra también en esa cuestión. Y cuando una persona compra un vehículo extranjero y que no está legalizado, debe saber que está también comprando un riesgo muy grande de perderlo si el internamiento de ese vehículo no es legal.
Si el internamiento es legal, generalmente cuando se compra el vehículo o se nacionaliza, se entrega una documentación que es la que ampara que el vehículo ya está regularizado y nacionalizado, y esa misma documentación es la que sirve para como título de propiedad. Ya no es el tarjetón, porque viene en otro idioma, pero es el que entrega el Estado ya como el comprobante de regularización del vehículo. Si no entregan eso, nosotros tenemos la obligación de darle vista a la autoridad fiscal, porque somos también auxiliares de la administración fiscal, y que ellos decidan primero si el internamiento del vehículo es legal. Si no lo es, automáticamente la gente debe saber, y ha pasado, que lo han perdido, sí, porque Hacienda interviene y decide que no se puede entregar. Entonces, ahí también la gente debe saber, cuando compra un vehículo extranjero no legalizado, está adquiriendo también un riesgo muy grande de que ya no en un robo, en un accidente de tráfico en donde le recojan el vehículo, tal vez no lo vaya a recuperar. No lo recupera. Tal vez no lo vaya a recuperar. De hecho, en un punto, digamos, diverso, también cuando una persona traslada un vehículo robado tiene una penalidad. También se considera equiparable al robo cuando una persona traslade un vehículo robado a otro estado o al extranjero. En un momento dado, por ejemplo, alguien que robe un vehículo en Coahuila y lo traslada a Nuevo León, lo detienen aquí, entonces ya es equiparable al robo. Él ya estaba aquí porque trasladó de otro estado a Nuevo León, o de Nuevo León que lo saque a otro estado o al extranjero. Esto yo creo que aplica para las personas que a lo mejor no se dedican a robar los carros, pero sí a trasladarlos, sí, hacia ciertos lugares donde se van a vender. Por eso, precisamente, por eso casi siempre, o sea, esta figura del equiparable, todas las figuras, es distinto a la persona que lo roba. Lo que comentábamos hace un rato. Y puede ser que ni relación tenga, ¿Sí? O sea, un tercero extraño al que se lo robó, eso no importa. Puede ser que sea parte, que no haya tomado en ese robo, pero sea de un grupo delictivo y en ese robo no estuvo presente, etcétera. Sí. Pero también puede ser una persona ajena totalmente a la gente que se lo robó. Basta con que traiga algo robado. Lo posea o que lo detente. O sea que, por ejemplo, las profesiones, por ejemplo, de mecánicos, choferes, entonces ya han adquirido por el mismo... La ley ya les impone obligaciones que a lo mejor no las saben, y qué bueno que estos programas sirvan para que estas personas sepan que hay ciertas consecuencias de recibir un vehículo, porque la sociedad está interesada en que este tipo de conductas se disminuyan al grado de que no sean un punto de alarma tan grande como ahora son. Sí, ¿me voy a comentar? Sí. Una circunstancia aquí importante, porque ya vamos a finalizar, es de que, bueno, no tienen derecho a un beneficio, como decía el licenciado, sí, y son delitos graves por las penalidades y como lo establece nuestro Código Penal. Sin embargo, hay algo que sí les beneficia al final o durante el procedimiento. Después de decretado el auto de formal prisión, tienen 15 días para solicitar el procedimiento abreviado, siempre y cuando estén conformes con él. ¿El procedimiento abreviado qué consiste? El procedimiento abreviado quiere decir que van a reconocer su participación en los hechos, va a confesar, va a aceptar los hechos, su participación en los mismos, se conforma con el auto de formal prisión, renuncian a las pruebas respecto a delito y responsabilidad y únicamente se van a las de la individualización de la pena para la sanción a imponer, ¿verdad? Y se cubre la reparación del daño, ¿sí? Si se reúnen estos requisitos, el procedimiento abreviado consiste en que se va a seguir el procedimiento hasta el final y en la sentencia se le rebaja hasta una cuarta parte de la prisión que le correspondería. Eso quiere decir que si nos vamos a la máxima, que son 15 años de este tipo de delitos, una cuarta parte sería 4 años, 4 meses aproximadamente, lo cual alcanzaría el beneficio de la condena condicional al finalizar. En las penalidades, pues si le aplican la mínima, pues también, obviamente, porque sí, pues esos 5 años, ¿verdad? Exactamente. Y luego ya se le bajaría sí, 4, pero, que se le alcanza el beneficio. Aunque nos vayamos a la máxima, ¿verdad? Muy bien, son los 15 años. Bueno, vamos a finalizar. Voy a pedirles que nos den un comentario final sobre este tipo por el tema que estamos tratando. Primeramente, el licenciado José Luis Garzalea. Pues aquí la situación es que es alarmante el robo de vehículos con violencia que se está dando en la ciudad. Entonces, según las estadísticas que lo ha dado la prensa, aquí lo más importante es que la gente se ponga un poquito a la defensiva. Al momento de llegar a algún lugar, voltea a los lados a ver si no hay alguna persona o algo, ¿verdad? Tratar de no viajar solos, para que en un momento dado, y lo más importante, hacer su denuncia y darle continuidad
No nada más que les pague el seguro y ya no. Darle continuidad a la denuncia para poder estar en condiciones de que esa gente se quede un ratito bajo el prisión para el efecto de que ya se tranquilice un poquito la sociedad. Muchas gracias. Licenciada Rosalina Zapata. Sí, hablando respecto a las estadísticas, efectivamente en el 2009 fueron aproximadamente 12.797 en el estado, a nivel estatal, las denuncias de robo, y fue recuperado un 74% de los vehículos robados. Por supuesto, pues por la cantidad de habitantes, Monterrey es el número 1, ¿verdad?, con 6.813, le sigue Guadalupe con 2.069 y San Nicolás con 1.548, y a los otros es menor cantidad, pero de todos se recuperó un 74%. Por recomendarle a la comunidad que se cerciore precisamente al comprar un vehículo, ¿verdad?, en cuanto a la legalidad del mismo, toda su papelería, como lo estuvimos explicando, para no ser víctimas de estos y no ser víctimas en este delito. Muy bien, licenciado Jesús Demetrio Cadena Montoya. Lo mismo, recalcar la prevención, es importante. La Secretaría de Seguridad Pública ha distribuido manuales en su página de internet sobre cuestiones de seguridad en los momentos que hacer. También es importante que la gente valore su vida más que un vehículo. Claro. En un determinado momento, en un robo con violencia, hemos escuchado alguna noticia de que por defender el vehículo la persona perdió la vida. Entonces debe también equilibrar ese tipo de cuestiones, denunciarlo, es importante, la denuncia es necesaria, y como el conocimiento al Ministerio Público, a la policía, para que puedan hacer las investigaciones. Mientras eso no se haga, no se va a poder detener a ninguna persona, y por lo tanto esto sigue. Este es un círculo en donde todos tenemos que participar. Un asunto llega a la sede judicial si la persona hace la denuncia. Si no lo hace, esa persona está en libertad, como lo decía el señor juez, y finalmente va a seguir cometiendo delitos. Tenemos que participar, tenemos que exigir. Y no solamente esa parte ahí queda, también en un ejercicio autocrítico debemos saber que hay trabas burocráticas muchas de las veces. Entonces también como sociedad tenemos que exigir, y el usuario, la persona que está siendo afectada, que la institución que está en ese momento conociendo el asunto se aboque al caso, exigirle resultados, porque al final de cuentas esto es lo que sucede en un gobierno democrático como es el de nosotros. La rendición de cuentas es importante. Entonces la gente debe saber que tiene derechos frente a aquellas autoridades que no los estén cumpliendo con con las obligaciones que tiene de servir a la comunidad. Muchas gracias. Yo agradezco a todos nuestros participantes el día de hoy por habernos acompañado. A usted también le agradezco que haya estado con nosotros. Lo esperamos el próximo programa, Diálogos Judiciales. Muchas gracias por su atención.